Buenas tardes, buenas noches hermanos y hermanas, ¿cómo están? Bueno, estoy haciendo un audio para ustedes porque hay información que necesitan comprender. O sea, tienen los datos, pero no tienen la información, por lo menos no en su conjunto, no en su forma armoniosa. Y aquí que yo lo tengo, quiero compartirlos con ustedes, mis hermanos y hermanas. Se trata de los eventos que están sucediendo actualmente, eventos políticos, luego históricos y a fin de cuentas proféticos. Haré una serie de audios también, o semanalmente, o sí, me gustaría hacer videos o audios semanalmente, a fin de semana o de vez en cuando quiera hablar a temas con ustedes. Que bueno que ahora Facebook lo permite, porque es mucho más fácil para mí expresar de esta forma las cosas. Por favor, siéntanse libres de hacer preguntas, pero voy a empezar a hablar de un tema en específico, que se trata de la profecía que se está cumpliendo, de la hora de los 10 reinos, la hora de los 10 reyes, la hora de los 10 cuernos, profetizado en las Sagradas Escrituras del Padre, profetizado en el Apocalipsis, profetizado en el libro de Daniel. Y estas profecías se están cumpliendo por los siguientes eventos. Estamos pasando del mundo unipolar al mundo multipolar. Este mundo multipolar son los 10 reinos, los 10 reyes, los 10 cuernos profetizados, el preludio del nuevo orden mundial. La profecía se está cumpliendo, mis hermanos. Por ahí veo gente que dice Shalom. Le pido por favor no judaicen, digan a lo sumo tengan paz. Lo digo con respeto. Nosotros los cristianos ya hemos entrado en el sábado, pero bueno, no será ese tema el que trataremos ahora. Veamos. La historia va más o menos de la siguiente forma. Estos dos reinos que se pelean entre sí, estos dos reyes, dos reinos, el rey del norte y el rey del sur, profetizados en las escrituras, ha sido demostrado que existieron a través de toda la historia, desde que fueron predichos hasta hoy en día. La profecía bíblica del libro de Daniel ha sido vindicada. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bendiciones. Hola Andrés, hola Moisés, hola Floralba, hola Carlos, hola María. Saludos a todos ustedes, hermanos y hermanas. Bien, veamos. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien. Les comentaba. Estos dos reinos se han peleado entre sí. Antes eran los Ptolemaicos y los Seleucidas, los descendientes de el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno, con el nacimiento de la Gnosis. Luego vino a ser el imperio romano y su división en dos partes también. Luego vino a ser la evolución de este imperio, tanto el bizantino como el romano de Occidente. Luego se convirtió en el imperio católico romano y el bizantino se convirtió en el Islam. Todo producto también de la gnosis, por supuesto, la infiltración gnóstica. Luego la iglesia, luego este gran cisma, de lo cual devino estos dos reinos, el catolicismo y el islam, devinieron los templarios por un lado y los jesuitas después, y por el otro vinieron los nizaríes, fatimíes, ismailitas,
de los cuales vinieron los asesinos, y luego vino el Gran Oriente. Bien, estos dos reinos están peleando entre sí. Dicho sea de paso, es muy interesante la profecía, hablando de 10 cuernos, la profecía que se hace en Daniel sobre la cuarta bestia, donde se menciona que la cuarta bestia, la cual representa el imperio romano, de los 10 cuernos, esto es un poder humano, temporal, en lo completo. Saben que el imperio católico romano gobernó por muchos reinos, por muchas de las que ellos llamaban provincias, y su poder humano era muy casi total, digamos. O sea, no era el poder total del mundo, pero gobernaba sobre una vastedad de otras culturas. Esto significa que su poder temporal humano era muy elevado. Bien, de este imperio romano, de los 10 cuernos que tenía, uno de ellos, o uno nuevo, mejor dicho, se iba a alzar, iba a romper otros. Este cuerno pequeño se iba a hacer grande, dice la profecía, y este cuerno iba a tener ojos y boca, y con la boca iba a decir cosas maravillosas y grandes blasfemias. Bueno, este cuerno es el catolicismo, hermanos. Este cuerno es el catolicismo. La profecía dice que se iba a poner en lugar de Dios, y esto ha hecho el catolicismo. Bien. De hecho, si uno mira la figura del Papa con su tiara, parece un cuerno con ojos y boca. Es increíble la profecía, perdón, es maravillosa la profecía del Padre. Saludos Lac, saludos Nube, saludos Laura y saludos Cristian. Bien. ¿Qué sucede? Estos dos reinos han estado peleando entre sí. Y ahí que la profecía del rey del norte y del rey del sur se ha estado cumpliendo y se sigue cumpliendo. Bien. Bueno, durante el siglo XX terminaron la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, creadas por los jesuitas, el rey del norte, en contra del Gran Oriente, el rey del sur, porque el Gran Oriente en el 1800 había hecho revoluciones en Europa y había tomado el poder en Europa, y ha expulsado a los jesuitas y demás. Acá es donde nace el anticlericalismo de Europa, y en reacción a eso, que es generado por el Gran Oriente, el rey del sur, y en reacción a eso, los jesuitas, mediante el control que tenían del Vaticano, del papado, y en lo que estaba volviéndose las cenizas del bonapartismo, trae esas encíclicas antimasónicas y hace esta gran campaña en contra de los masones. Bueno, ¿qué sucede? El Gran Oriente tomó posesión de Europa, y con las Primera y Segunda Guerras Mundiales los jesuitas se lo quitaron. Bien. Luego de esto, los jesuitas crearon el comunismo en la Rusia soviética. Esto está probado porque ellos controlan la masonería regular, y la lucha entre bolcheviques y mencheviques se entiende realmente en Rusia, se entiende realmente como la lucha entre la masonería regular, que controlaba a los bolcheviques, y la masonería irregular, que controlaba a los mencheviques. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial se crea el mundo bipolar, donde cuando los jesuitas controlaban el comunismo de la Rusia soviética y controlaban el capitalismo mediante Estados Unidos. Bien. Bueno, ¿qué sucede? El Gran Oriente lo que empieza a hacer es empieza a atacar desde una posición poco ventajosa, pero vuelve a atacar, vuelve a hacer el otro ataque. Así es que logra tomar posesión de Estados Unidos nuevamente. A esto los jesuitas estaban lanzando un intento de golpe de Estado mundial mediante su teología de la liberación, la mezcla del catolicismo con el marxismo. Ustedes saben, ya lo saben, los jesuitas inventaron el catolicismo y el Gran Oriente el anarquismo. Como sea, en sus reducciones jesuíticas de lo que hoy en día es Paraguay, y antes era el virreinato del Río de la Plata, o en las fronteras, el virreinato del Perú
entre las fronteras de la Nueva España y la Nueva Portugal, los jesuitas crearon sus reducciones a uno de los pueblos más libres de entonces, los guaraníes. Los sometieron a dejar de ser pueblo, dejar de tener cultura, dejar hasta casi de ser humanos. Se volvieron simplemente máquinas. Esto lo inventaron los jesuitas, basándose en los libros de Platón, porque son gnósticos, la República de Platón, y en el libro de la Utopía de Tomás Moro, el perseguidor e inquisidor de cristianos, quemó vivo a muchos cristianos protestantes en la hoguera y es considerado por los católicos como el patrono de los políticos. Bueno, hola Brian, ¿cómo estás? Hola Ángel, hola Ezequiel, hola hermana Javiera. Continúo. Bien, entonces, ¿qué sucede? A esto el Gran Oriente lo que hace es crear esta campaña de anticomunismo en Estados Unidos. Esta lucha entre conservadurismo y liberalismo, si se quiere, ¿no? Aunque en realidad parece ser algo todavía más macabro. Ya la vivimos, o sea, que estamos viviendo hoy en día, ya la vivimos antes. Es cuando en Estados Unidos se peleaba culturalmente este comunismo con este capitalismo, este conservadurismo con este liberalismo. Posterior, o sea, que vivimos durante la Guerra Fría. El Gran Oriente empezó a controlar esto. Y bueno, lo que vivimos hoy en día con el avance del marxismo cultural y el avance también del conservadurismo de los estados-nación, que lo vemos en Putin, en Trump, que lo vemos en Siria, que lo vemos en Irán, que lo vemos en otros lados, se comprende dentro de estas esferas, dentro de este ejido. Es la evolución de eso. Por eso es que yo la llamo guerra tibia, y en el futuro va a pasar a ser una guerra caliente, por lo siguiente que le voy a decir. Estos conflictos van a empezar a escalar cada vez más, pero bueno, ya pasará eso. Bien, entonces el Gran Oriente, con su campaña en contra del comunismo, mediante la mafia y demás, y todas sus fuerzas de Estados Unidos, logra poner al poder a Kennedy. Así gana el voto católico, etcétera, y vence un poco a los jesuitas y pone a Kennedy, que los jesuitas lo matan. Luego pone a Nixon, y luego también los jesuitas traen Watergate, porque está probado que los jesuitas trajeron Watergate. Luego traen a Reagan, y también traen al Papa Juan Pablo II, el Gran Oriente. Bien, esto, Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II, Wojtyla, logran hacer caer, derribar a la Unión Soviética. Lo hacen de la siguiente forma. Primero que nada, la Unión Soviética, de la que estaba de alguna forma y canalizándose mediante Alemania, los recursos de la Unión Soviética se canalizaban a la teología de la liberación, y eran los que provocaban y financiaban a todos estos grupos de teología de la liberación, este marxismo católico que empezó a atacar el segundo mundo y el tercer mundo, en América del Sur, por ejemplo, en África, en Asia. Bien, entonces claro, el Gran Oriente dijo, bueno, hay que destruir a la fuente de financiación, Rusia. Rusia tenía basada toda su economía y se mantenía no de una forma muy organizada, o sea, no de una forma muy inteligente para un Estado que se quiere considerar soberano y cerrado, ¿no? Esto prueba de que el comunismo es una falacia que no puede existir. En realidad el capitalismo es todo siempre. Solamente hay perversiones de ese capitalismo, pero todo en realidad termina siendo capitalismo. Siempre, aún adentro del comunismo existe un capitalismo, siempre lo existió. Aún en el anarquismo existiría un capitalismo. Habría que mover monedas, como sea. ¿Qué sucede? La Unión Soviética basaba su economía en 3 pilares. Uno de ellos era la venta de armas.
que le vendían a esta gente del segundo y tercer mundo. La venta de petróleo que ellos extraían y gas. Y el tercero era la venta de de los cereales que ellos producían. Bien. Bueno, lo que hizo Ronald Reagan, lo que hizo mejor dicho el Gran Oriente, el rey del sur, mediante Ronald Reagan, fue hacer lo siguiente. El masón Ronald Reagan fue hacer lo siguiente. Y no olvidemos el papel jugado por la propaganda DUE en todo esto, ¿no? Bueno, generó una escala de guerra armamentística. Forzó entonces así a la Unión Soviética a hacer lo mismo, a empezar a invertir mucho dinero en esto. Pero era una guerra que era muy difícil para la Unión Soviética ganar, porque al ser un comunismo, nunca puede vencer un capitalismo en estas cuestiones. ¿Se entiende? Bueno, mientras hacía esto, por la otra mano provocaba un bloqueo en contra de la Unión Soviética, hasta que en algunos pocos años lo hizo colapsar. Y por supuesto el Papa Wojtyla ayudó en esto, mediante financiaciones del sindicato Solidarnosc. Creó una de las primeras revoluciones de color, o proto-revoluciones de color, por lo menos modernas. La revolución de color es algo muy antiguo, es muy simple en realidad, es como toda revolución realmente artificial, o de las que nosotros conocemos son artificiales. Los Illuminati son así, fueron así, la Revolución Francesa fue así, la Revolución Rusa fue así, todas son realmente revoluciones de color. ¿Qué pasa? Se ha vuelto tan burdo que por eso lo llaman de esa forma, pero es lo mismo. Bien. ¿Qué ha sucedido? El Gran Oriente así tomó el poder en Estados Unidos y destruyó la Unión Soviética. Y esto hizo que viniera el mundo unipolar. A esto después los jesuitas tomaron el poder de nuevo de Estados Unidos, ¿no? Mediante Clinton. Primero que nada mediante los Bush. Mediante los Bush logran sacar a Reagan del poder, hacen atentados. Hacen atentados en contra de Reagan, en contra del Papa Juan Pablo II. Y bueno, mediante los Bush se levanta de nuevo el poder de Estados Unidos. Y mediante luego, bueno, Clinton, sabemos que los jesuitas y los Obama generan todo esto, el mundo unipolar. Mediante esta táctica ellos intentan controlar el nuevo orden mundial y crearlo. Pero bueno, lanzan su gran campaña de marxismo cultural. Esto demuestra que ellos van a traer un comunismo mundial, esto es lo que ellos quieren, traer un comunismo mundial. Pero no lo logran. ¿Por qué? Porque para crear el gobierno mundial tienes que tener el poder del mundo. Ellos decían, mediante el mundo unipolar, yo puedo controlar el gobierno mundial, ¿no? ¿Qué hago? Voy hacia Jerusalén. Tomo Jerusalén, listo. Entonces, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial ellos ya habían avanzado hacia Jerusalén, mediante controlar a los judíos, mediante los Rothschild. Pero bueno, lo intentan hacer aún más durante el tiempo de Bush y Obama, porque la idea no es solamente controlar Jerusalén, sino que rodearla, porque si no la rodeas no puedes protegerla, y si no la proteges no puedes traer un gobierno de supuesta paz en Jerusalén, donde se mezclen todas las religiones mundiales y demás, y todos los gobiernos, y formar un gobierno de paz, ¿no? Bien. Esto es truncado gracias a el Gran Oriente. El Gran Oriente, el rey del sur, lo que hace es fomentar estos conservadurismos de los estados-nación mediante regímenes presidencialistas. Licho Gelli hablaba, gran maestro de la logia masónica propaganda DUE del Gran Oriente, hablaba y predicaba las mieles de hacer esto. Bueno, de hecho ahí lo tenemos a Berlusconi
miembro de la propaganda DUE, muy amigo de Putin, quien lo ayudó bastante en sus luchas de poderes. Bueno, entonces, ¿qué sucede? El Gran Oriente cambia ahora de bando, se va a Rusia, por fin toma el poder en Rusia, y de nuevo, y empieza a generar esto. Y bueno, desde Rusia también empieza a financiar a otros conservadurismos, lo mismo que hacían los jesuitas desde a Rusia para financiar el marxismo, ahora ellos lo hacen, pero el conservadurismo. Y así fomentan y financian y arman y alimentan a muchos otros gobiernos. Venezuela, Irán, Corea del Norte, ahora ya China, aunque fue creada por los jesuitas, ahora se ha pasado al lado del Gran Oriente. Brasil, en su entonces Brasil, ahora ya desde los jesuitas. Argentina, de los Kirchner, ahora mediante Macri es de los jesuitas de nuevo. Bueno, ya dije Venezuela, ya dije Irán, Siria, Libia, aunque ahora los jesuitas se metieron, Egipto, etc. Empieza a generar esto. ¿Por qué? Porque, y con el movimiento de los no alineados, lo que ellos querían era hacer frente, entre muchos, al gobierno de uno solo. O sea, mediante un mundo multipolar, hacer frente al mundo unipolar. Y lo están logrando. Ahora lo que han hecho es esperar el momento, resistir hasta esperar el momento en el cual pueden traer a un presidente al mando de este mundo unipolar, esto es Estados Unidos. Toda acción tiene reacción, todo flujo tiene un reflujo, y tarde o temprano iba a llegar, y ahora llegó, y han traído a su presidente del Gran Oriente en Estados Unidos, que es Donald Trump, que va a hacer lo mismo que Reagan, es la evolución de Ronald Reagan. ¿Qué sucede con esto? El Gran Oriente está empezando, lo está haciendo, lo estamos viendo, estamos viendo la creación del mundo multipolar. Y ante esto es interesante lo siguiente: los jesuitas están muy enojados, porque ellos no se van a quedar de brazos cruzados, no van a decir, bueno, suficiente, nos han ganado, no. Ellos lo que van a empezar a hacer es empezar a hacer que los conflictos escalen cada vez más, mucho más. De hecho, hasta en las profecías dice: y noticias del norte y del oriente lo perturbarán al rey del norte, y saldrá con gran ira a destruir a muchos. Esto va a pasar, va a suceder, está sucediendo. Los jesuitas lo único que tienen que empezar a hacer ahora es empezar a hacer conflictos masivos en todos estos lugares, todos estos países, todos estos estados-nación, controlados por estos regímenes presidenciales, y deponerlos y traerles caos de todo tipo, económico, civil y demás. Van a llevar conflictos a todos estos lugares. Por eso es que los jesuitas ahora están trayendo estos golpes de estado blandos en América Latina. Lo vemos que pasó en Brasil. Brasil estaba controlado por el Gran Oriente. Y ahora, de hecho, hasta el presidente que tenían antes, o sea, el presidente que gobierna ahora mediante este golpe blando, legislativo, que gobierna Brasil, Temer, era miembro del Gran Oriente. Y ahora se ha dado vuelta y ha atacado a sus anteriores compañeros masones. Lo mismo con Macri. Macri nació, la familia Macri empieza a tomar poder gracias al Gran Oriente, gracias a la propaganda DUE. Y ahora está del otro lado, está al lado de la masonería regular. Fíjense si no, Martínez de Oz, el hijo de Martínez de Oz está al poder. Tiene algo de poder en la Argentina, le dieron una cartera, un ministerio, y sabemos que José Martínez de Oz, su padre, era miembro de la masonería regular, que es muy afín a los jesuitas. Bien, sabemos que hay una guerra entre la masonería regular e irregular. Bueno,
Ahora, por ejemplo, en Argentina hay muchos miembros de la familia Brown al poder. Los Brown son la familia masónica regular a la cual los jesuitas le dieron poder para gobernar y ser grandes terratenientes y después los dueños de esas grandes multinacionales argentinas por controlar todos esos vastos territorios y producir grandes cosas. Los Brown mataron a los Selknam, los exterminaron a este pueblo originario del sur de la Argentina. También ellos fueron culpables de la matanza de la llamada Patagonia Rebelde, ¿no? Y ahora los jesuitas, mediante Macri, ex Gran Oriente, están al poder. Y lo que ellos van a empezar a hacer ahora es también traer un conflicto en la Argentina, no solamente económico, porque, bueno, nosotros vemos lo que está pasando en la Argentina y decimos, ¿acaso son estúpidos? Están siendo demasiado burdos. Vemos lo que hacen en Siria también. No, ya están desesperados. Vamos a empezar a ver, hermanos y hermanas, y esto muy tristemente se va a cumplir, vamos a empezar a ver conflictos muy terribles y casi sin sentido en todas partes del mundo. El terrorismo va a pasar a ser algo global. Los jesuitas van a armar a muchas milicias en todas partes del mundo y van a desatar caos y sin sentidos. Ya no les va a importar la doctrina política tanto, la justificación. Con una mínima justificación, cualquiera que sea, ellos van a lanzar todos sus ataques. Fíjense lo que están haciendo en Venezuela, ¿no? Bueno, hermanos, esto quería comentarles. Es la hora de los 10 reyes, la hora de los 10 cuernos que se está acercando. El Gran Oriente lo que va a intentar hacer es lo siguiente: contener esto y empezar a unir a los mundos en bloques. Al mundo en bloques, en los continentes, por ejemplo. La Unión Norteamericana van a intentar que suceda. La Unión, y es muy inteligente esto del muro, ¿no? Porque si bien los jesuitas querían crear un gobierno mundial mediante romper todas las fronteras, y claro, al no haber fronteras, ya no hay Estados-nación y ya es un solo Estado-nación del mundo, ¿no? Y esto querían hacerlo mediante este movimiento de migrantes a través del mundo que vemos que ellos, los jesuitas, abiertamente promueven y defienden. Hasta el mismo Papa está saliendo a hablar a favor de las migraciones y demás. Esta migración masiva de musulmanes en Europa, estos musulmanes salafíes, wahabíes, de muchas veces Arabia Saudita, por ejemplo, es gracias a los jesuitas. Bueno, el Gran Oriente va a intentar crear estos superestados, ¿no? Unidos, van a ser 10 superestados. Esto es lo que quiere crear el Gran Oriente. Y los jesuitas van a entrar también en ese juego, pero no es lo que ellos quieren lograr. ¿Está bien? Entonces van a sabotearlo de todas formas. Y esto lo van a hacer mediante llevar conflictos a todas partes del mundo. Vemos lo que pasa en Venezuela, por ejemplo. Enríquez Capriles Radonsky fue educado por los jesuitas y tiene mucha ayuda jesuita. Este es el opositor, el candidato opositor en Venezuela, que abiertamente llama a estas marchas y llama a algo que me parece bastante inconstitucional y desesperado, que es generar conflictos, ¿no? Intentar un golpe blando legislativo. Al no lograrlo, generar conflictos y llamar a elecciones. Cuando estamos hablando de... A ver, lo que hizo Maduro, si bien es un masón de Gran Oriente, y hasta hace poco he descubierto que su vicepresidente Tarek al-Aissami es miembro de ascendencia drusa. La secta drusa es una secta devenida de los fatimíes, de los nizaríes, los ismaelitas. Y de estos vinieron los asesinos, la secta de los asesinos. Y esta clase de personas
que son los drusos se declaran abiertamente gnósticos, este es el vicepresidente de Venezuela. Como sea, lo que hace Maduro y lo que hace Tarek al-Aissami es plenamente constitucional. Y yo no digo esto para defenderlo, sino estoy diciendo lo burdo que se está volviendo el movimiento de los jesuitas. Están completamente desesperados. Y así se cumple la profecía, que van a perturbar al rey del norte. Estas noticias lo van a perturbar. Lo que está haciendo el Gran Oriente ahora va a defender mediante sus medios de comunicación, va a empezar a mostrar al mundo que todo esto que está pasando, todos estos eventos en realidad son provocados por terroristas, financiados por aquí, financiados por allá. Y sobre el tema de lo que está haciendo Trump, esto es muy interesante. Trump, Putin, Bashar al-Assad, Kim Jong-un de Corea del Norte, y Maduro de Venezuela, toda esta gente está controlada por el Gran Oriente. De esto hay muchas pruebas. Por ejemplo, sabemos que el padre de Bashar al-Assad, que le dio poder a su hijo, Hafez al-Assad, era masón, miembro del Gran Oriente. Sabemos que Hafez al-Assad tuvo mucha influencia en armar de forma nuclear a Corea del Norte. Siria e Irán obtienen su tecnología nuclear gracias a la Argentina. Y Corea del Norte obtiene su tecnología nuclear gracias a Siria e Irán. Entonces ahí lo tienen. Es el Gran Oriente el que realmente controla Corea del Norte. Entonces todos estos movimientos, y ahora vemos que Putin, ya sabemos que Putin ayudó a... Es cierto esto que dicen los jesuitas, que Putin ayudó a Trump a llegar al poder. Lo hizo. Vemos lo que hizo RT, lo estamos viendo. Nos usó a nosotros, nos usaron a nosotros, los conspiranoicos, los teóricos de la conspiración, entre comillas, para jugar y ser serviles a este juego también, ¿no? Aunque tampoco hay que culparnos mucho a nosotros, porque nosotros simplemente reaccionamos. El marxismo cultural es algo muy terrible, preludio de lo que va a ser la religión mundial del futuro, del nuevo orden mundial, la religión gnóstica, porque todo esto que están haciendo es un puro gnosticismo. Y claro, nosotros simplemente reaccionamos, pero es parte de este juego. Entonces vemos que Trump todo lo que ha hecho es pantomima, no ha atacado realmente con fuerza a Siria. Vemos que solamente fue un rasguño, ni siquiera destruyó todos los aviones, y tiró misiles que son muy precisos, como los Tomahawk, y no alcanzó a destruir todos estos aviones, ni siquiera comprometió a la misma base aérea, no destruyó el recorrido del pavimento de la pista de aterrizaje o despegue también. Esto es muy raro. ¿Por qué hizo eso? ¿No? Además tomó esta decisión de actuar de forma unilateral, ¿no? Y Rusia después lo criticó, pero ahora se sabe que Putin le avisó a Trump horas antes de este ataque, ¿no? Por supuesto, todo esto se entiende para que siempre Rusia quede bien, ¿no? Y Estados Unidos quede mal, porque esta es la idea del mundo multipolar. Hacer que todos... Eso es lo que está haciendo Trump. Está actuando de esta forma para ser tomado como el enemigo público número uno, el malo de la película, y para hacer que Estados Unidos no sea el que controle todo. Y empiece a delegar, a ceder poder a otros, para así crear el mundo multipolar, ¿no? O sea, es como si yo tuviera todo el poder, y lo que hago es entregarle un poco de ese poder a otros. Y la mejor forma de hacerlo sin que nadie se dé cuenta es obrar esta forma, de forma muy viciosa, y empezar a hacer que el mundo me considere a mí como alguien que tengo demasiado poder, ¿no?
Eh, por eso es que Trump hace esto. También, por ejemplo, vemos lo que hizo en Afganistán al tirar la madre de todas las bombas. Esto es algo que, en vez de tirar una gran bomba, tiras un montón de pequeñas y con diferentes espacios, como hacían los jesuitas. Y para ser considerado como alguien, para no quedar mal ante la opinión pública, ¿no? Los jesuitas, ¿qué hacían? Tiraban un montón de bombas, un poco acá, otro poco allá, otro poco allá, y premiaban con el Premio Nobel de la Paz a su presidente, que era buena onda, que practicaba el buenismo, ¿no? Que era popular, y así se aseguraban de que ellos sigan siendo los poderosos y puedan atacar de esa forma. Pero ahora fíjense lo que hace el Gran Oriente, pone a alguien como Trump. Trump sabía que iba a estar al poder, porque es la persona indicada para que esté al poder. ¿Por qué? Porque es el peor. Ustedes se imaginan, el peor presidente que puede tener Estados Unidos, tiene que llenar las características de Trump. Y Trump lo sabe. Trump sabe que ese es su papel, lo sabe hace mucho tiempo. Bien. Son máscaras. Es toda una máscara. Él está cumpliendo su rol. Y lo que él va a hacer, bueno, lo decía antes, lo del muro. La mejor forma de empezar a defender estos estados-nación en el futuro supranacionales es crear estos muros para detener esta oleada que trajeron los jesuitas mediante su inmigración masiva. Pero esto también en el futuro va a servir para crear otros muros, porque por ejemplo, Trump lo que va a hacer es va a decir, bueno, este muro que nos separa, al final va a terminar uniendo a México y a Estados Unidos. Esto lo que está haciendo no fomenta a que Estados Unidos se separe de México, sino todo lo contrario, de que la unión de los pueblos sea todavía mucho más. No puedes dividir los pueblos así, o sea, en el sentido de que se odien así. Es imposible, no dura mucho tiempo eso. Los pueblos son hermanos y no pueden estar mucho tiempo divididos. Si bien cada uno tiene que tener su hogar, no pueden estar peleados para siempre. ¿Se entiende? Eso es lo que intento ilustrar. Entonces, esto va a fomentar a que en el futuro se creen estos superestados. El famoso Homero, por ejemplo. Canadá, México y Estados Unidos, eso va a suceder. Así otras naciones también lo van a seguir. Por ejemplo, ahora vimos que el Gran Oriente está empezando a hacer que todas sus logias masónicas en África se empiecen a unir y generen la gran logia masónica unida de África. Bien, y esto es el preludio. ¿Por qué hacen esto? Es el preludio para crear la Unión Africana, por ejemplo. Y así otros gobiernos supranacionales que van a ser los 10 cuernos, los 10 reyes, que van a gobernar por una hora. Bien. En resumen, hermanos, bueno, y para terminar, lo de Trump, la madre de todas las bombas, deja terriblemente mal a Trump, deja terriblemente mal a Estados Unidos. Y esa es la idea, eso es exactamente lo que se busca. Por ejemplo, ¿qué pasó en Corea del Norte? Supuestamente iba a desatar la Tercera Guerra Mundial, porque ellos tienen una bomba termonuclear. ¿Y qué hizo? Volvió. ¿Y si volvió, para qué fue? ¿Y por qué le anunció al mundo que iba? ¿No? Esto fue para que el mundo entero tenga temor de Donald Trump y lo empiece a tener miedo de él y no lo quiera. ¿Esto a qué se transmite? Trump es un monigote que representa todo lo que es Estados Unidos. No realmente, pero dice representarlo. Entonces, ¿esto qué significa? Que el mundo entero va a empezar a odiarlo. El mundo entero va a empezar a odiarlo. Va a ser popular el odiar al yanqui, que alguna vez trajo progreso al mundo, como siendo los hijos de la Reforma Protestante. Ahora truncada, pero pronta a renacer, hermanos. Así que eso, hermanos, quería contarles. Está sucediendo, está llegando la hora
de los 10 reyes. Y acá Rubén pregunta algo interesante. Dice, ¿los 10 reyes serán de la masonería regular o la irregular? Y yo lo llevo más allá. Y digo, ¿será el rey del norte o será el rey del sur los 10 reyes? Y digo algo, va a ser de los dos. Van a ser de los dos, porque va a ser un pacto. 10 representa lo completo en lo humano. ¿Bien? Y los jesuitas y el Gran Oriente se van a unir para esto. Aunque sea por 1 hora. O sea, poco tiempo. Va a ser algo táctico más bien que estratégico. Ellos nunca se han querido unir. De hecho, si ustedes leen las profecías del libro de Daniel, del rey del norte y el rey del sur, van a ver que ellos a veces han hecho armisticios, pero siempre ha habido guerra. Y hasta el final de los tiempos, los dos se van a enfrentar. Esto es lo que busca Satanás, enfrentarnos entre nosotros. Que nos matemos entre nosotros. Entonces, hermanos y hermanas, esto quería comentarles. Si tienen alguna consulta, ahora pueden hacerlo. Si tienen cualquier pregunta, pueden hacerla ahora sobre este tema. Pero quería comentarles esto. Es algo que tienen que saber. Tienen que saber que tienen que empezar a prepararse, mis hermanos y hermanas. Y no solamente eso, porque si solamente hacen eso es egoísta. Lo que más tienen que empezar a hacer, hermanos y hermanas, es empezar a predicar. Fíjense el gran ejemplo que nos dan nuestros hermanos y hermanas en China, donde pronto se van a volver la nación con más cristianos del mundo, una que sufre una de las peores dictaduras que puede existir. También en Corea del Norte hay muchos cristianos protestantes, también en Irán y hasta en Jerusalén, donde los judíos los persiguen. Y tanto es así que tanto es así que los cristianos judíos no dicen soy cristiano, dicen soy judío mesiánico. Creo que el Mesías es Jesús de Nazaret. Pero le preguntan, ¿entonces eres cristiano? Y ellos dicen, no, yo me considero un judío que cree en Jesús. Fíjense hasta esa decisión que han tenido que tomar. Bien, entonces hermanos y hermanas, la persecución comenzará, pero hay que empezar a predicar más y más y más, hermanos. Hay que empezar a predicar, no solamente hablarse a uno mismo o hablarnos entre nosotros, sino hablarle al mundo, hermanos y hermanas. El mundo entero, y esto va a suceder con o sin nosotros, pero se nos va a pedir cuenta a nosotros. La sangre que caiga por culpa nuestra se nos va a demandar de nuestras cabezas, hermanos y hermanas. Bien, el mundo entero va a conocer al Cristo, va a conocer al Padre. Y nosotros tenemos que predicarles, hermanos y hermanas. Bien, así que se acerca el tiempo, preparémonos, preparemos a otros y estemos listos, hermanos, porque esto sucederá, esto va a suceder. Bueno, Andrés habla sobre el tema de la sociedad sin dinero. Hace poco yo les compartí una noticia que hablaba de eso. Corea del Sur va a empezar a hacer un experimento en el cual va a separar ciertas personas de la sociedad y las va a hacer vivir por un tiempo sin dinero, en efectivo, ¿no? Sin monedas, sin billetes, y solamente van a tener moneda digital. Quién sabe, hasta capaz que vemos que le empiezan a colocar el chip a estos surcoreanos. Interesante, porque hay mucho cristiano en Corea del Sur también. Qué extraño, ¿no? Bueno, van a empezar a hacer esto, y esto es el preludio, hermanos, de la marca de la bestia, donde grandes y chicos, ricos y pobres, libres y esclavos, no van a poder comprar ni vender si no tienen esta marca que está en su mano derecha o en su frente. ¿Esto qué significa? Que está en lo que piensan y en lo que hacen. Pero también puede ser que literalmente esté ahí, porque en la Biblia se habla de
el número de su nombre. Esto parece como si estuviera hablando de identificación, ¿no? Identificación de personas, ¿no? Todos tenemos documentos, ¿no?, de identidad. De hecho, los jesuitas fueron los que lo empezaron a traer. Napoleón, de los jesuitas, fue el que empezó a mandar a que cada casa tuviera su número, su numeración, ¿no? Y toda calle su nombre. Entonces, pareciera ser que habla mucho de esto también, del número de su nombre. También 666 representa la imperfección. El humano va a llevar su imperfección al máximo, hasta su tercera parte. Cuando algo es repetido 3 veces en la Biblia, significa eso, que es llevado a su última instancia. Y no tiene nada que ver con la Trinidad. Así que va a venir, eso significa que va a venir este transhumanismo, que los jesuitas y el Gran Oriente, los dos, lo están fomentando. Va a suceder. Esta es la marca de la bestia. Es tanto física como espiritual. Va a ser física porque va a ser este microchip, pero también va a ser espiritual porque nadie va a poder tener este microchip si no es parte de la sociedad. Y para ser parte de esa sociedad futura, tienes que estar de acuerdo con los lineamientos de esa sociedad futura. ¿Esto qué es? La religión mundial. Ceder tu soberanía estatal por una nación mundial. Ceder tus libertades, tanto físicas como espirituales, cederlas. Y someterte al gnosticismo, ya al poder. Por 3 años y medio el gnosticismo va a estar en poder completo. Satanás va a estar en poder completo del mundo, hermanos y hermanas. Y esto va a suceder. Así que esto va a suceder pronto. Vemos que en Corea del Sur esto va a triunfar. Quizás ahora lo que empecemos a ver es que luego de Trump, o en los últimos momentos del gobierno de Trump, va a empezar a haber esta unión de bloques. Capaz que Trump logra hasta que Corea del Norte y Corea del Sur se hermanen y así crear una Corea completa. Esto va a ser un preludio de estas uniones de bloques. Así que hermanos y hermanas, acá Alejandra pregunta lo de cómo va a estar la economía y la política en la Argentina. Bueno, ya lo dije antes, Alejandra, no solamente en la Argentina, sino en todas partes del mundo va a haber conflictos. Eso es lo que le quiero transmitir. Va a empezar a haber conflictos muy grandes en todas partes, en todas las ciudades, hermanos y hermanas. ¿Entienden? Va a haber inseguridad en todas partes. Los jesuitas están desesperados. La Biblia lo dice. Con gran ira van a salir a destruir a muchos. Así que esperen atentados en todas partes. Esperen caos y destrucción en todas partes, hermanos y hermanas. En Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Chile, en todas partes. Bien, no solamente en Siria. Esperen que el mundo completo se vuelva Alepo, hermanos y hermanas, que se vuelva a Siria. Esto va a suceder. Los jesuitas lo van a traer, lo están trayendo. Va a suceder acá con la resurrección del plan Andinia. Va a suceder. Cuando termine de hacer lo que están haciendo en Venezuela, todas esas FARC que estaban obrando ahí van a venir acá a la Argentina. Y el desastre económico que están haciendo va a ser cada vez peor. No se conforman con el golpe blando, tienen que hacer que cada país caiga en sus rodillas para destruir todos estos regímenes presidencialistas y proteccionistas que están creando el Gran Oriente. Pero bueno, a última instancia van a llegar a un pacto. Va a haber un gran conflicto mundial y luego van a llegar a un pacto. Y eso es los 10 cuernos, la hora de los 10 reyes. Los jesuitas del Gran Oriente van a pactar en contra de ustedes. Y cuando esos dos pacten, cuando el rey del norte y el rey del sur pacten, ustedes van a ser sus enemigos. Nosotros vamos a ser sus enemigos. Nosotros vamos a ser sus enemigos. Hoy en día algunos se ponen hasta del lado de Putin y demás. Eso no va a pasar. No va a pasar. Así que hermanos y hermanas, prepárense porque se acerca el tiempo, hermanos. Se acerca.
Pero bueno, hermanos y hermanas, a pesar de eso, tengan paz. Porque ya dijo el Cristo, cobren ánimo, yo ya he vencido el mundo. Ya hemos vencido, hermanos y hermanas. Si estamos en Cristo Jesús, si estamos realmente en Cristo Jesús, ya hemos vencido, hermanos y hermanas. Y nadie nos podrá vencer, nadie. Ni Satanás, ni todas sus huestes, los jesuitas, que está escrito en la Biblia, son como un polvo para Dios, que simplemente con soplar podría barrerlos. Pero no lo hace, por paciencia, por amor, porque quiere que la gran mayoría de personas se salven. Así que, hermanos y hermanas, prediquen a otros la verdad, practiquen la verdad, y que el Padre que está en los cielos y su Hijo, Cristo Jesús, estén con ustedes. Que así sea, mis hermanos y hermanas. Saludos.